Bueno, queridos amigos, gracias por estar aquí. Gracias, Luis, por tener todo preparado. Y vamos a empezar esa charla para prepararnos para la noche vieja de mañana. Es posible que no tengamos tiempo para hacer completamente los ejercicios. No importa, porque en la página web ya está el texto de los ejercicios. Se llama Noche Vieja. Entonces, cuando acabemos la charla, podéis darle a Noche Vieja, que está en la página web, y allí tendréis todo el texto para poder hacer tranquilamente los ejercicios que aún tenemos esta tarde y mañana todo el día. Entonces, os quiero enfocar esa Noche Vieja de una manera nueva, sistémica y algo más. Mañana vamos a vivir una noche vieja muy especial. Despedida y acogida, pero doble despedida y acogida. Despedida y acogida del año 2021, 2020 y acogida del 2021, como nuestra vivencia individual, como perteneciendo a nuestra vida individual. Y a la vez, despedida y acogida de una etapa de la humanidad. Una etapa que se cerró y se empezó a iniciar una nueva con el comienzo de la pandemia. Los seres humanos somos energía materializada en el espacio-tiempo. Como energía, estamos evolucionando en espiral, en dos espirales. En la espiral de nuestra vida individual y en la gran espiral de la evolución de la humanidad. Y ambas están al servicio de la expansión de la conciencia y del amor. Como energía somos vibración, por lo que estamos resonando con todas las demás energías. Estamos en interconexión permanente, todos con todos. Somos sistema. Nuestra vida no nos pertenece. Mirad, la sistémica nació hace menos de un siglo, a la vez que la cuántica. Ambas se necesitaban. Ambas lo impregnan todo. Todo es sistémico y cuántico, por ser vibración en interacción. Vibraciones en interacción. Todo lo que vivimos, pensamos o hemos hecho crea frecuencias que bajan o elevan el colectivo a través del fenómeno de la resonancia, del entrelazamiento o de los campos mórficos. Lo individual tiene sentido en su servicio a lo colectivo. La decisión individual ayuda a que lo colectivo fluya. Y que la creatividad entre en lo colectivo. El rechazo de tomar decisiones adultas torna lo colectivo en tragedia. La responsabilidad individual de cada uno es ineludible.
Como lo dice Bert Hellinger y como lo vemos en el holograma, solo hay dos movimientos en la vida. Uno hacia más y otro hacia menos. Y en cada momento decidimos hacia dónde vamos. Dentro de lo colectivo está nuestra decisión individual. En esta imagen holográfica que acabo de mencionar, producida por nuestro ADN cuántico, figura la fuerza de nuestro ser realizado. El ser que ha puesto sus decisiones individuales al servicio de las fuerzas del amor, al servicio del presente, al servicio de todo lo que existe y existió, continuando el camino abierto por los antepasados. Somos energía. Energía dentro de la dimensión tiempo. Significa que todo se inscribe en la continuidad. Es más exactamente la dimensión espacio-temporal, que nos permite ver en el tiempo y en el espacio las consecuencias de nuestros actos y nos permite tomar conciencia de la presencia de ciclos de repetición. Repetimos desgracias de un modo cíclico, a la escala que sea, escala individual, escala colectiva, hasta que alguien es capaz de ver, sin imitar, el pasado. Hasta que alguien es capaz de honrar, agradecer el pasado y soltarlo. Entonces, en ese momento, los ciclos dejan de ser ciclos de desgracias. Poco a poco vamos entendiendo que nada de lo que ocurre es casual. Todo nos muestra o nos pide algo. Todo es ciclo o aniversario. ¿Qué pasa cuando asentimos y decidimos vivir el presente con toda su incertidumbre? En ese momento, lo despedido se transforma en protector. Lo que hemos soltado se transforma en protector. La fecha aniversario de desgracia, de crueldad, de fracaso, de desgana, se transforma en fecha de recurso para el colectivo y para los individuos de ese colectivo. Lo repetitivo deja lugar a la creatividad. Las probabilidades de repetición del pasado, el encerrarnos en la partícula, es decir, en la compensación arcaica, se sustituye por las nuevas posibilidades de la función de onda. Todo está inscrito en campos energéticos. Ya lo sabemos, está siendo comprobado, ¿verdad? Científicamente. Campos energéticos mórficos de repetición de un comportamiento o morfogenéticos que dirigen la evolución de algo, de alguien, de un ser. Campos que pueden ser limitantes o posibilitadores. Toda nuestra vida está inscrita en esos campos. No hay nada individual o no hay nada que se quede como individual. No existen ni el fracaso, ni el éxito,
ni el karma, ni la salvación como realidades individuales. Recordar esa frase de Hellinger. No hay solución individual. Llega la solución para alguien cuando esa solución es buena para todos. Esto es la revolución del pensamiento. El nuevo paradigma que Hellinger empezó a difundir de un modo precursor. Y que la pandemia viene a instaurar. A nivel individual, vamos descubriendo que nuestros accidentes o nuestros baches se corresponden con ciclos anteriores no terminados, con sufrimientos, exclusiones o daños no asumidos que crean nuevos aniversarios de repetición, con campos mórficos limitantes que provocan nuestra imitación instintiva y con la resonancia de todos los que estén viviendo emociones de frecuencia muy baja, como el miedo, la culpa, la ira o las emociones secundarias. Hasta que alguien mire todo ese pasado con amor y respeto, se reconcilie con él y lo integre. Y desde ese momento, esta persona es capaz de soltar el pasado y de asumir su presente. Todo el pasado se transforma. Y la energía que va a acompañar a los posteriores va a ser diferente. La vida entonces hace vivir un salto cuántico a esa persona, un salto evolutivo que va a permitir trascender todo lo anterior, creando una nueva resonancia que va a ayudar a todos los que viven de un modo contemporáneo y un nuevo campo mórfico posibilitador. Volviendo a las espirales que vivimos. El paso de un nivel a otro de la espiral significa reconciliación, integración y trascendencia del nivel anterior. Lo que permite que el nivel de la espiral ascienda en ciclos en los que la energía y la conciencia están siempre en expansión. Cada año en Nochevieja, la pequeña espiral individual nos lleva a un nuevo nivel de conciencia. Este año, nuestra pequeña espiral se junta con la gran espiral de la evolución de la humanidad, marcada por la pandemia. Nuestro salto individual coincide con un salto planetario. Nos va a permitir expandir más nuestra conciencia y colaborar en el alumbramiento de lo que está emergiendo para toda la humanidad. Necesitábamos recordar todo esto para poder plantearnos unos ejercicios adecuados a ese momento tan especial. Entonces, primero vamos a hacer ejercicios de despedida de 2020. Vamos a recordar una vez más que a nivel individual estamos vinculados primero a todos los anteriores.
y a los posteriores. Somos responsables de lo que transmitimos a los posteriores. Y por otro lado, estamos en comunidad de destino, podemos decir horizontal, con mucha gente, con la empresa, las empresas a las que pertenecemos, la familia, el barrio, el país, la iglesia. Todas las personas con las que hemos tenido un contacto se transforman en nuestro destino. Vivir en el asentimiento, en la gratitud y en la acción sana el pasado. Recordad, el asentimiento, la gratitud y la acción. Eso es lo que sana el pasado. Que va a reforzar lo positivo para todos los presentes de la comunidad de las comunidades de destino en las que convivimos y para los posteriores. El asentimiento, la gratitud y la acción transforman los campos mórficos de limitadores se vuelven posibilitadores. Los ciclos de sufrimiento se convierten en campos de apoyo, de benevolencia, de abundancia y de éxito. Repito, es el asentimiento, la gratitud y la acción. Porque esto supone conexión con el presente, al servicio de. Entonces, el primer ejercicio que os propongo es relativo a todas las bendiciones que hemos recibido, que hemos vivido en el 2020. Para hacer el ejercicio completo, es hacerlo con 3 de esas bendiciones. Seleccionar en vuestra vida del 2020 las 3 alegrías o logros que os parecen más significativas o más importantes, o que vuestro guía os diga. Ahora lo vamos a hacer solamente con una de esas alegrías del 2020. Elegís una. Bien. Entonces os guío para hacer el ejercicio y así sabréis hacerlo para otras 2 bendiciones. No os olvidéis que tenéis el texto exacto de los ejercicios en la página web. Entonces, podéis cerrar los ojos si queréis y simplemente escucharme. Lo vamos a hacer como una meditación. Sentís esa alegría o ese logro. Y ahora agradecemos al ancestro que lo permitió. Quizá vuestro guía os permita saber de quién se trata. Bien. Ahora vais a imaginar varios campos mórficos que son los que os han apoyado para conseguir ese logro, esa alegría. Imagináis varios campos, los que sintáis, honrándolos y agradeciéndolos.
Ahora vais a mirar a todas esas personas conocidas y desconocidas que vivieron una alegría o un logro parecido y cuya resonancia os han permitido lograr esa bendición. Les dais las gracias. Agradecer esas personas que os han elevado. Y ahora miráis a las personas que vosotros estáis haciendo crecer gracias a vuestra resonancia. A esas personas les decís, adelante, tú también puedes. Y son multitud de personas que resuenan con vosotros. Muy bien. Y ahora os vais a agradecer a vosotros mismos, a vuestro adulto interior, a vuestras decisiones, actos, compromiso que permitieron estos logros, este logro. Muy bien. Muy bien. Preparándoos para vivir más logros y más bendiciones en el 21. Y ahora vamos a hacer el ejercicio siguiente. Esta vez con las dificultades que hayamos vivido en el 20. Ustedes elegirán 3 y ahora seleccionan una pena, un sufrimiento, una pérdida, una angustia, una enfermedad. Más tarde, mañana o esta tarde, harán el trabajo para las 3, para las otras 2. Muy bien. Entonces, ahora, esto se hace de pie. Usted está delante con ese dolor. Y delante tiene 5 lugares. No hace falta poner papel, sino que tiene espacio para definir 5 lugares diferentes. Entonces, el primer lugar es el de su dolor. Ahora lo coloca delante de sí. Ese dolor, ese sufrimiento. Ustedes saben que es el portal de un cambio importante para su vida. Entonces, primero lo vemos, asentimos a ese dolor. Nos permitimos sentir, vivir el dolor. Y le decimos, esto ya ha terminado. Y le agradezco haber entrado en mi vida al servicio de un cambio.
Ahora mirad el segundo lugar. En este segundo lugar hay alguien que les hizo daño, que te hizo daño. Y tiene que ver con ese sufrimiento. Entonces le decimos, ahora veo el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros. Y así dejo de pagar con mi dolor lo que hicieron mis ancestros. Ahora mirad el lugar siguiente. Este lugar es un aniversario de dramas que se repiten, donde mi sufrimiento fue el fruto de mi decisión inconsciente de yo como vosotros. Miramos ese aniversario por el que hemos pasado, sin saberlo. Y decimos, os veo vuestro sufrimiento. Todo ha terminado. Y vuestros sacrificios dieron sus frutos. Podéis percibir como algunos ya empiezan a descansar en paz. Ahora vamos a mirar el espacio siguiente. Allí están los ciclos de compensación, quiere decir, de daños hechos en el pasado que no fueron asumidos. Ancestros que hicieron daño no lo asumieron y que buscan que alguien pague por ellos. Y al que vosotros habéis respondido también inconscientemente, yo pagaré por ti. Los miráis con mucho amor. Lo que necesita un perpetrador es primero amor. Y luego le podéis decir, ya está todo pagado. Tú por ti, yo por mí. Muy bien. Y ahora el último lugar es el de otras personas, o sea, personas actuales que lo están pasando mal y con los que estáis en resonancia.
mutuamente os influenciáis. Los miráis y les decís, veo tu dolor. Honro tu destino. Y elijo la vida. Quizá podéis percibir, ¿verdad?, a los demás, a esas siluetas. Y como cada una de esas frases les restauran su dignidad y su adulto. Elijo la vida. Muy bien. Vamos al ejercicio siguiente, que es el de nuestras culpas. El daño que hemos hecho. Vamos a hacerlo con algo que podamos recordar ahora. Hemos hecho daño cada vez que hemos despreciado, que nos hemos sentido superior. Que hemos sido crueles. Muy bien. Entonces, primero, aquí tenemos 4 espacios delante. Nos vamos a levantar. Y el primer espacio es a quien yo he hecho daño. Entonces me voy a colocar primero en esa persona para sentir cómo está ahora. Y vuelvo a mí. Y le digo, ahora me doy cuenta, ahora veo el daño que te he hecho. Asumo las consecuencias. Y decido reparar. Luego, el espacio siguiente es un perpetrador, no sabemos a quién estamos imitando. Puede ser de nuestro sistema familiar o no. Nos ponemos en él para sentirlo. Y al volver hacia vosotros, decís, te amo. Todo ha terminado. Y podéis ver cómo entra en paz. Y ahora vamos frente al espacio siguiente, el tercero, que es la polaridad a la que uno se había entregado para justificar ese daño.
No hacemos daño a la gente por hacer daño. Lo hacemos justificando algo, una pertenencia a un partido político, una idea social, religiosa, una venganza familiar, una polaridad. Ponemos esa polaridad. Vamos a entrar en esa polaridad que nos ha vuelto cruel. Para sentirla, para percibirla bien. Y le decimos, ya he crecido. Asumo mi responsabilidad individual. Me reconcilio con la otra polaridad. Y quizá podáis percibir cómo la polaridad pierde toda su fuerza. Esa era su meta. Ser reconciliada con la otra. Ha cumplido con su misión. Y el último espacio para nuestra culpa, para el daño que hemos hecho, es el destino colectivo. Entráis en el destino colectivo. Y ahora volvéis a vosotros. Y decís al destino colectivo, ahora sé que fue necesario. El daño que hice estaba al servicio. Asumo las consecuencias para mí. Esto nos ha hecho crecer a todos. Y ahora, un ejercicio con la pandemia y yo. Entonces, nos damos cuenta que la pandemia nos fue sacando de la ceguera individualizada que teníamos. Nos saca de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro sentimiento de culpa, de mis muertos, de mi tribu, de mi lucha. Está provocando un cambio global. Y en ese ejercicio y en los dos siguientes vas a recibir la información que hoy necesitas sobre este cambio. Entonces, aquí vas a imaginar 3 lugares. Uno para ti, otro para la pandemia presente en nuestras vidas desde marzo a abril.
Y otro lugar detrás de la pandemia, más en el pasado, mucho más en el pasado, el lugar de otra catástrofe natural, cuyo papel fue entonces terminar con una etapa anterior, con una era anterior. Ibas primero a esa catástrofe muy antigua para recibir la información que tú hoy puedes tener. Muy bien. Agradeciendo el campo de las fuerzas del amor por la información que te dan. Y ahora vas al lugar de la pandemia actual. Donde te cuenta si te mira, bueno, hacia dónde mira, cuál es su movimiento, qué siente, qué necesita. Sobre todo, cuál es su movimiento. Y ahora te pones en tu lugar. Mirando con un respeto profundísimo a lo más antiguo, a esa primera anterior catástrofe natural. Honrando y agradeciendo la información que te ha dado. Y luego miras la pandemia actual con amor. Está al servicio de nuestra transformación profunda hacia más amor entre todos. Y también te rindes ante ella, ante todo lo que exige. Y le agradeces su presencia, aunque quizá, seguro, todavía no entendamos. Muy bien. Y ahora dejamos el pasado y nos vamos a abrir a 2021. Es un doble ejercicio sobre lo que emerge en 2021. Algo está emergiendo a nivel colectivo e individual. ¿Qué parte de lo colectivo está emergiendo en mí? ¿Qué necesita de mí como miembro interrelacionado con todos? Eso emergente.
Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio sobre qué está emergiendo a nivel de la humanidad. Vamos a ver la espiral de la humanidad, esa nueva transformación. Dos lugares, lo que está emergiendo para la humanidad y vosotros. Con mucho respeto, humildad, vais primero a lo que está emergiendo para la humanidad. Recibiendo la información. Muy bien, y ahora os ponéis en vosotros, frente a eso naciente, a esa nueva etapa que está iniciándose para la humanidad. Honrando, agradeciendo, rindiéndose, sin comprender todavía, solo sintiendo que se trata de más amor y más conciencia. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio sobre el 2021, el de la espiral individual. Entonces, dos lugares, lo que va a emerger en el 2021 para vosotros y el lugar para vosotros, para ti. Te pones primero en lo naciente para ti. Y ahora de vuelta a tu propia persona. Para rendirte, a sentir, agradecer, honorar lo emergente para ti en 2021. Puedes, si quieres percibirlo mejor, volver a lo que van a hacer en 2021 para ti. Volver a sentirlo después de tu honra.
Muy bien, y ahora al volver a ti, a tu lugar, agradeces a algo más grande poder participar en la transformación de la humanidad. Muy bien. Hemos terminado. Os invito a recoger estos apuntes en la página web para poder volver a hacer todo esto a vuestro ritmo. Sé que os he presionado un poco, que ha sido un poco rápido. Y ahora conviene volver a hacerlo todo despacio, completo, para abriros a esa información que el campo os quiere dar hoy. Me despido. Seguimos entrelazados e interconectados y entre todos creando algo nuevo al servicio de la humanidad. Feliz 21. Gracias a todos. Gracias a todos.